Continuemos entonces con el catecismo. En su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. La primera parte, la economía o dispensación de los misterios por medio de los sacramentos. El capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, que es el que nos toca vivir. En un video previo hemos visto la liturgia como obra de la Trinidad. Veamos ahora el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Toda la encarnación es lo que ha hecho posible nuestra redención, el Dios hecho hombre. Pero eso tiene un punto culminante que marca toda la diferencia: muerto y resucitado. Ese es un punto de quiebre. En la encarnación nos hace capaces como especie humana de recibir a Dios, pero con el misterio de su pasión, muerte y resurrección nos hace entrar en el seno de la Trinidad con su humanidad divina. Entonces, lo que se celebra en todos los sacramentos de la Iglesia es el misterio pascual de Cristo, en todos los sacramentos. Por eso es que decimos que los sacramentos son sacramentos de Cristo. Él los instituye, son de Él. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, pronunciaban y guardaban. Juan 16:12. Tengo, dice, aún mucho más para decirle, pues no pueden cargar con ello. Esa obra debe continuarse. Los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo humano, pero resucitado, de Cristo, Juan 19:11, y las otras citas que aparecen ahí, no las pierdan. Son obra del Cristo, del Espíritu Santo y del Padre y de la Iglesia. Por supuesto, cada uno con su nivel. La Iglesia es criatura. Los sacramentos también son de la Iglesia. Son de la Iglesia como sujeto. Es el Espíritu quien la conduce a la verdad completa y por eso existen por ella y para ella los misterios. Y es ella la que los dispensa. Es sujeto y también es objeto, destinataria de los sacramentos. Son por ella y para ella. Manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión de Dios amor. Uno en tres personas. El ministro ordinario o el sacerdocio ministerial garantiza que en los sacramentos sea quien actúe por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. Es el que une la acción litúrgica con la acción de los apóstoles. Él es el que es el vínculo. Y también son los sacramentos de la fe. La presuponen, la manifiestan, la incrementan. El sacramento, preparando las cosas por la palabra de Dios y la fe, ese sí a la palabra, Lucas 24:27, es el camino para que nos pueda llegar el perdón de los pecados. Están ordenados a la santificación de los hombres. No solo suponen la fe, fortalezan, alimentan y las expresan con palabras y acciones, por eso se les dice sacramentos de la fe. Aquí tenemos luego el tema de la tradición y la liturgia. La liturgia no agota el misterio. Hay un modo de celebrar que viene transmitido, se conserva. El lex orandi, lex credendi, lo que se ora, lo que se cree. No es magia, se presta a abusos, pero sigue siendo una hermosa verdad. La Iglesia cree como ora. Es un punto también para descubrir la veracidad de la Iglesia, su oración.
Estamos hablando personal y total. Ya hemos hablado en otro momento de la iglesia. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Hay límites hasta para la autoridad de la iglesia. Son de Cristo. Los sacramentos expresan y desarrollan la unidad. Por eso que son importantes al momento de la plena unión de todos los cristianos. Debe orarse mucho por ese tema. Y son sacramentos de salvación. Hacen lo que dicen. Entonces, celebrados dignamente, o sea, como Dios manda, literalmente. El que los dio se compromete a darnos la gracia. Sin embargo, los frutos dependen también de las disposiciones de quien reciben. Dios da la gracia, la da y con abundancia, pero la persona debe recibirlos. La da a su iglesia, la iglesia debe recibirlos. Puede rechazarlos, puede pretender manipularlos, puede pretender exigir y demandar cuando son un don necesario para la salvación. Necesario es un término fuerte, no dice conveniente, necesarios. Es necesario que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 grados. Caso contrario, no es un triángulo. La iglesia, los sacramentos son necesarios. Temas demasiado importantes como para tocarlos de pasadita. Y son sacramentos de vida eterna, porque lo que nos dan es la comunión con el Dios eterno, esa participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros como don creado. Por lo tanto, es mejor que el estado del pecado antes del pecado original, que podían morir pero estaban preservados. Ahora, nuestro destino final es mucho más grande que eso, es la vida eterna.